Bien, como decía el hermano, que cada vez que empieza un año hay nuevas expectativas, nuevos planes. Cada vez que un año nuevo comienza, muchos piensan cómo les irá en este año. Pero quiero compartirles una encuesta que se hizo en Estados Unidos, más exactamente en Washington, D.C. No sé si está bien dicho para los que hablan inglés. Pero este estudio fue hecho en el 2024 y por tercera vez en más de 2 décadas, menos de la mitad de los estadounidenses se declararon muy satisfechos en su vida personal. Solo el 47% de ellos estaban satisfechos con su vida. Y dice que este estudio se hace año tras año y esto también arrojó que el 78% de ellos estaban algo satisfechos, 5 puntos menos que años anteriores. La satisfacción es mayor entre los adultos, entre los religiosos, casados y personas con altos ingresos económicos. ¿Y por qué traigo esta estadística? Porque hay una idea en la sociedad de que en Estados Unidos o el sueño americano es el lugar donde mejor uno podría vivir, es el lugar donde uno puede proyectar grandes sueños. Y lo que quiero demostrarles a través de este salmo, que no hay mejor lugar para vivir que en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Y nosotros podemos ver en un mundo consumista que muchas veces, y no muchas veces, sino que constantemente nos bombardean de que si tenés tal cosa, vas a ser mejor, o vas a estar satisfecho, o vas a estar completo. Ahora, en este Salmo 16, David también va a cantar un himno de alabanza a Dios en respuesta al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y este es muy parecido al Salmo 15 y lo van a ver. Esta es una combinación de gozo y alabanza por la bondad que él ha recibido de parte de Dios. Y él, en humildad, en sumisión a la voluntad de Dios, él va a relatar lo que Dios ha hecho con su vida. Este es un himno de alegría muy personal que está centrado en la bondad de Dios. Por eso el título de este sermón es Dios es la satisfacción del alma. ¿Por qué el título de este sermón? Porque veremos en este salmo que un alma satisfecha en Dios puede vivir en este mundo cualquiera sea la circunstancia. Puede ser en el lecho de muerte, puede ser en una enfermedad, pero el alma que descansa en Dios vivirá satisfecha. Ahora miren el concepto, la definición de la palabra satisfacción. La satisfacción es una experiencia humana vinculada al cumplimiento de deseos o la resolución de necesidades, lo cual genera una sensación de calma, plenitud o bienestar. Las personas se sienten satisfechas cuando logran aquello que consideran valioso o necesario, ya sea en un plano material, emocional o existencial. Hermanos, en esta mañana vamos a ver la confianza que el creyente experimenta en su relación con Dios. A lo largo de este salmo veremos cómo Dios en su bondad beneficia a sus elegidos. Durante la estadía en la tierra, y no solo en la tierra, sino también en la eternidad. Dios es la satisfacción del alma y lo que vamos a ver en el punto 1 es porque Él es su refugio. Ese es el punto 1, porque Él es su refugio. No hay certeza de cuándo este salmo fue escrito, pero posiblemente en un momento en que David estaba siendo perseguido o bien pasaba por un tiempo de enfermedad. Por los versículos 9 y 10 se puede ver. Esa palabra mictán se encuentra al principio del salmo, como lo hemos leído. No se sabe exactamente el significado,
pero posiblemente es una oración silenciosa o en voz baja. Así comienza el Salmo en el versículo 1 y 2 con una declaración de confianza. Y David dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Como lo vemos a lo largo de los salmos y venimos en esta serie viendo que David confía y busca su refugio en Dios. Guárdame o protégeme es buscar a Dios, quien es el único que puede suplir la necesidad de protección en momentos difíciles. Y si pensamos, este David, quien derrotó al gigante Goliat, y quien también tenía un ejército de valientes, podríamos decir que David era el hombre más afortunado de la tierra. Pero él no confiaba en sus propias estrategias, no confiaba en su propio ejército. No confiaban en esos hombres valientes que estaban dispuestos a hacer lo que él les enviara a hacer. Y podemos tener historia ahí, como él hablaba y esos valientes respondían. Pero vemos acá que su confianza solamente estaba en Dios. Noten su declaración de confianza, porque en ti, ese es un tiempo pasado, en ti he confiado. Él en tiempo pasado había confiado en que Dios era su protector, en que Dios era aquel que lo podía guardar en momentos difíciles. Versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Él no solo confía en Dios, sino que reconoce que fuera de Dios no hay. No hay ningún bien. Y es interesante cómo él está hablando a su propia alma. Y esto lo podemos ver también en varios salmos, cómo él le habla a su propia alma. Y él le dice, solo mi Señor o Adonai es favorable y bueno. Él es mejor o agradable para su alma. El alma es el centro de las emociones, la voluntad, la mente, el centro del ser del hombre. Entonces él entiende que para su alma el único bien es Dios. Entonces podemos ver que él ve la necesidad de ser cuidado y preservado por Dios. Y constantemente él busca su refugio, busca su protección y busca el bien en Dios para seguir honrándolo y disfrutando de él. ¿Por qué? Él entiende que todas las cosas buenas solo Dios se las podría dar. Y eso es una gran verdad, hermanos, porque solo Dios es bueno y aparte de él no hay nada más. Este mundo, por más que pueda ofrecer miles de cosas para satisfacer el alma, el único que puede hacerlo es Dios. Una buena relación con Dios es la que el alma necesita. Y Dios es el único refugio seguro para que el alma, no solo de David, sino que el alma del creyente disfrute de la bondad del Señor. Por eso Dios es la satisfacción del alma, porque Él es refugio. En Él encontramos seguridad y bienestar. Dios es la satisfacción del alma y veremos en el segundo punto, porque Él nos ha dejado una buena compañía. Alguno pudiera pensar que David simplemente vivía su fe en el Dios de Israel de una manera solitaria. Pero ahora miren cómo vamos a ver en este versículo 3 que David no vivía su relación con Dios solo. Él vivía en medio de la compañía de los santos, aquellos que amaban al Señor. Y a través de los salmos y también de la historia de la humanidad, vemos un contraste entre dos grupos de personas. Si usted lee el Salmo 1, va a ver entre el justo y el impío, aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios
y aquellos que se van tras cosas vanas. Y eso lo ven a lo largo de los salmos en estos dos grupos de personas, como vamos a ver en este contraste en el versículo 3 y 4. Versículo 3, él dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para David era de suma importancia la comunidad del pacto, aquellos que tenían su fe en Dios. Por eso él se deleita o se complace, le da placer. ¿Quiénes? Los santos, aquellos que confían en Dios, aquellos que tienen una comunión con Dios, estos que son íntegros. Y para esa palabra íntegros, la idea en el original es nobles. Él lo ve como nobles. El amor de David por el Señor y por los piadosos se contrasta con su actitud hacia los impíos. Vamos a ver en el versículo 4 cómo él hace ese contraste. Y él dice, versículo 4, se multiplicarán los dolores de ¿quiénes? De aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Qué es lo que reciben aquellos que sirven miren cómo lo sirven, con diligencia? Es que ponen todo su empeño para adorar a esos dioses que son ídolos. ¿Solo producirá dolor? ¿Por qué? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, a esos dioses de quien David está hablando, o esos ídolos, aquellos que lo adoraban, ofrendaban a sus propios hijos en sacrificio. La sangre que ellos presentaban a esos dioses eran sus propios hijos. ¿Para qué? Para que ellos recibieran bondad o favor de parte de estos supuestos dioses, a los cuales estos paganos, idólatras, impíos, incluso algunos israelitas que le daban la espalda a Dios, buscaban la satisfacción fuera de Dios, fuera del Dios verdadero. Y David rechaza y muestra desprecio por los supuestos poderes de estas numerosas deidades paganas, o sea, estos ídolos, que ni siquiera aún quiere nombrarlos él. No está dispuesto a nombrarlo. Por eso él hace este contraste entre el justo y el impío, que nos muestran dos caminos, como también nos va a hablar este salmo. Uno es el de la verdadera satisfacción, donde el alma puede recibir el bien o el favor de Dios. Y el otro camino es uno que solo hay dolor, y son muchos que van por este camino. Hermanos, por eso Dios le ha dado al creyente la compañía de los santos. ¿Para qué? Para que juntos se gocen y se deleiten en Dios. Y noten que este es un beneficio. Cuán beneficioso es que Dios le da a los suyos no solo tener comunión con Dios mismo, sino con la comunidad de los santos. Me ponía a pensar en esto. Es realmente hermoso, hermanos. Es hermoso entender que es un beneficio que Dios le ha dado al creyente, no para vivir su fe de una manera solitaria, sino para relacionarse con aquellos que Dios ha puesto en sus caminos. Por eso Dios es la satisfacción del alma, y vamos a ver en el punto 3, porque Él sustenta a los suyos. Hermanos, los beneficios que trae para el alma tener una comunión con Dios, fíjense que en Él hay protección. Él provee de los santos para vivir la fe junto a otros. Y en estos versículos 5 y 6 vemos que Él sustenta a los suyos. Versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa.
Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Observe la primera línea del versículo 5, la herencia y la copa es una metáfora de que Dios es para el salmista el sustento de su vida. Este lenguaje también que se utiliza en el versículo 2 y 5, en porción, suerte, límites, herencia. Fíjense que para aquella época la herencia era algo muy importante. Esta misma lenguaje es el que se usa en el pueblo de Israel cuando tomaron posesión de Canaán. Es como si David estuviera reflexionando y considerando los beneficios de Dios para él. Cuando se tuvo que repartir la tierra, se usaron cuerdas y esas cuerdas caían en el lugar donde cada tribu iba a recibir su porción. Pero tenemos que notar algo acá. Tenemos que notar que para David, Dios es su porción, no es la tierra. No son los bienes, sino que Dios mismo es su herencia. Dios mismo es quien provee para él el sustento de cada día. Y su deleite no está en los dones que pudiera recibir del Señor, en las cosas que él pudiera tener, sino que su deleite está en el mismo Señor, porque Dios mismo es su porción y su copa. Esto es precioso como David comprende, entiende que Dios es todo lo que necesita. Él comprende que Dios es lo único que necesita, pero ¿qué pasa cuando el creyente está en aprietos? ¿Qué pasa cuando se presentan circunstancias difíciles en la vida? Llámese necesidad económica, enfermedades, angustia que pueden afectar las emociones, porque puede pasar en la vida del creyente. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Si nosotros pensamos, David tuvo mucho tiempo siendo perseguido, mucho tiempo estuvo siendo atacado, mucho tiempo él estuvo huyendo de sus enemigos y años. Imagínense si a esto él no le causaba aflicción, pero la verdadera satisfacción del alma no se encontraba en las posesiones que él tenía, ni tampoco se encuentra en las posesiones que pueden llegar a tener los creyentes. La verdadera satisfacción del alma se encuentra en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo bien para el alma. Vivimos en un mundo donde te presentan espejitos de colores. Si tenés este auto de último modelo, vas a ser feliz. Si tenés una casa de 3 pisos, vas a estar más cómodo. Pero realmente no es eso que satisface el alma. No sé si ustedes han prestado atención, pero a lo largo de la historia, gente con mucho dinero se han suicidado. ¿Por qué? Porque no encontraban una satisfacción en la vida. Entonces David, ¿qué nos está mostrando? Que Dios era su mayor bien para él. Por eso en el versículo 7 él dice, bendeciré a Jehová o alabaré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La meta principal en la vida de David era amar a Dios y vivir para Él. Por eso dice que el Señor le da consejo, que Él le ayuda a vivir sabiamente en el mundo que Él estaba. Por la noche Dios lo instruye. ¿Y cómo lo hace? A través de la meditación. Esa palabra que tiene ahí para conciencia en el original es desde los riñones, desde lo más profundo de su ser. Él es enseñado. ¿Pero de qué manera? Recuerden que David amaba y se deleitaba en la santa ley de Dios. Podemos decir que David constantemente, él se llenaba de la palabra de Dios. Entonces, lo que guardaba su ser interior o su conciencia
era la santa ley de Dios. Por eso era enseñado por Dios, era aconsejado por Él. Y verdaderamente, Él veía el beneficio de que Dios lo cuidaba como un padre. Como un padre, Dios lo cuidaba. Como un padre, Dios lo guardaba, lo instruía, lo aconsejaba para vivir en este mundo. Es interesante cómo Él en esta reflexión, en esta meditación, podemos ver en el versículo 1 esa oración donde Él le pide que Dios lo guarde y lo proteja. Pero en el resto del Salmo, nosotros podemos ver que David está reflexionando en todos los beneficios que Dios le había dado. Por eso la satisfacción del alma está en Dios. Y en el cuarto punto veremos que Dios es la satisfacción del alma en esta vida y en la venidera. David alaba y bendice a Dios por su fidelidad y bondad. Dios ha sido fiel hasta este punto donde Él escribe este salmo inspirado por el Espíritu de Dios. Él ve que en su fidelidad Dios lo ha sostenido, Dios lo ha guardado, Dios le ha proveído de todos sus bienes. Y en el versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Noten cómo él está enfocado totalmente en Dios. Totalmente en Dios. Su vida, su pensamiento giraba en torno a Dios. Y no solo su pensamiento o su deseo, sino que él ponía primeramente a Dios sobre todas las cosas. Por eso él dice, he puesto. Dios estaba al frente, como que él siempre iba delante de él. Esto fue en el pasado. La diestra en la Escritura representa el poder, la seguridad, el honor, el favor o el apoyo. Dios estuvo a su derecha, Dios lo sostuvo. Por eso él tenía tal confianza de que no sería conmovido. Él en muchos salmos dice que Dios es la roca de mi salvación. Él dice que sus pies en esa roca jamás serían conmovidos o jamás resbalarían. Jamás sería sacudido por las circunstancias de la vida. Por lo tanto, dice, miren a la conclusión que él llega. Por lo tanto, en su corazón o en su interior había alegría y gozo en su alma. Para los israelitas, tanto el corazón como el riñón es lo más profundo o el ser interior de la persona que involucra la mente, la emoción y la voluntad. Porque fíjense, una vez más dice, se gozó mi alma. En lo más profundo de su ser, desde su interior, estaba gozoso, estaba alegre. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el centro de su ser. Hay una satisfacción en David al tener su seguridad en el Señor, que incluso le dice él que su cuerpo reposará confiadamente, versículo 10, porque no dejarás, miren la certeza que él tenía, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol para los israelitas era el lugar donde seguían viviendo los muertos. Miren cómo lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Palabra de Dios para Todos en el mismo versículo, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. En otra versión dice que su cuerpo se pudra.
David confiaba en el Señor tanto en la vida como en la muerte. ¿De qué le serviría a él disfrutar de la presencia de Dios en esta vida si un día tendría que morir? ¿De qué le serviría disfrutar de tener su comunión con Dios si un día iba a morir, iba a llegar ese día de la muerte? David confía de que disfrutar de la presencia de Dios no se terminaría en la muerte, sino que él podría disfrutar de Dios para siempre. Por eso dice en el versículo 11, me mostrarás la senda o el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás, en otra versión dice, me enseñarás el camino de la vida. Para el creyente es algo hermoso que sea Dios quien enseñe el camino de la vida. Es precioso. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros. Y Él a través de su palabra enseña el verdadero camino de la vida. Y Él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. El salmista confía su futuro en las manos de Dios, porque Él lo guiaría a una comunión a su lado, o junto a Él, o junto a su diestra, para siempre. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y miren lo que significa plenitud. La plenitud es un estado de totalidad, integridad y bienestar integral, o sea, de todo el ser, donde una persona se siente completa y en equilibrio en todas las áreas de su vida, tanto emocional, física y mentalmente. O sea, totalmente él podía gozarse en Dios. El salmista está lleno de alegría o lleno de gozo en que su Señor lo cuidaría en la vida y en la muerte. En la vida el Señor le da seguridad. En la muerte Él le dará protección. David se deleitaba en Dios. Él vivía su mayor placer, satisfacción y propósito en el Señor. No en las riquezas, no en el poder, no en sus posesiones, sino una confianza total, una vida de adoración y obediencia a la voluntad de Dios y su palabra, buscando su presencia y viviendo en dependencia de Él. Si ustedes han notado, el Salmo repite deleite, deleite, deleite muchas veces. Y ese deleite está en Dios. ¿Qué es lo que nos está mostrando este Salmo? Que Dios es el único que satisface el alma del creyente tanto en la vida como en la muerte. Eso es lo que este Salmo nos está mostrando, que Dios es el único que satisface el alma del creyente tanto en la vida como en la muerte, pero, hay un pero acá. Si nosotros conocemos la historia del rey David, podemos ver en este Salmo que David escribió cosas fuera de su propia experiencia personal. O sea, David no siempre ponía al Señor delante de él, ¿o no? No siempre lo ponía delante de él. No siempre se sentía inconmovible. Muchas veces tenía temor. Y su carne o su cuerpo sí vio corrupción. Podemos ver que este salmo es profético. El versículo 10 del salmo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El versículo 10 del salmo es una profecía. Es una profecía que se cumplió en la persona de Cristo. ¿Cuándo? En la resurrección de Cristo, nosotros podemos ver, miren el libro de los Hechos,
en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 2, un poco más atrás, solamente contarles del versículo 29 al 32, Pedro en su primer predicación o discurso, él explica este salmo. Él está hablando de Jesús como aquel que venía a salvar a la humanidad. Él está explicando que Cristo fue aquel que vino y cumplió esa profecía. Cristo vino a morir y a resucitar de entre los muertos. Y en Hechos capítulo 13, versículo 29, lo voy a leer en Biblia de las Américas, Pablo también hace este argumento utilizando este mismo salmo y otros más. En Hechos 13, 29, Pablo dice, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, de Cristo, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Versículo 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Versículo 34. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, ¿qué pasó? Durmió. Y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Versículo 37, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Cristo Jesús vino a darle el cumplimiento a este salmo. Este salmo es cristocéntrico, que nos habla de aquel que vino a tomar el lugar del pecador. ¿Para qué? Como lo vimos en el Salmo 15, para que tanto aquellos que creyeron como los que iban a creer o como los que hemos creído, tenemos entrada a la presencia de Dios por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, esta verdad es la que debe conmovernos y traer confianza a nuestro corazón. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo es quien venció la muerte. Cristo es quien venció el pecado. Y gloria a Dios por esta verdad, porque Él venció a quien tenía el imperio de la muerte. Y esto es una garantía. La resurrección de Cristo es una garantía de que un día llegaremos a la presencia de Dios y disfrutaremos plenamente, totalmente, nos deleitaremos en Él. Hermano o hermana, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y todos aquellos que creen en esta verdad también resucitarán de entre los muertos. ¿Quién lo dijo? Juan 11:25. Juan 11:25, Jesús yendo a ver a Lázaro, Jesús yendo en un momento muy tarde, cuando ya habían pasado 4 días de que Lázaro había muerto, en el versículo 25, le dijo a Marta, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La vida eterna es la comunión eterna con Dios. Esta comunión comienza ¿cuándo? Comienza en la tierra cuando creemos en la persona de Cristo y continúa en los cielos después de la muerte. Hermano, hermana, deleitémonos en Cristo porque juntamente con Él resucitaremos. La Biblia dice que ya hemos resucitado.
La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado y delito. Y cuando Cristo trajo la luz a nuestros corazones, ¿qué hizo? Nos dio vida. Vida para tener comunión con Dios, vida para acercarnos a Él. A través de la fe en Cristo tenemos una esperanza viva. El enfoque central en nuestras vidas es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, Él es la vida. Él nos muestra hoy en la tierra, hoy Él nos muestra ese camino para el cual nosotros podemos caminar y nos muestra una vida aún más excelente cuando entremos al cielo. Entonces estaremos en su presencia y experimentaremos plenitud de gozo. Muchas veces la circunstancia o nuestro propio pecado no nos deja de disfrutar de la manera que tenemos que hacerlo, pero podemos ver que un día llegará en la eternidad donde disfrutemos plenamente de estar en la presencia de Dios. Mientras estemos en esta tierra, confiemos que ese día llegará. Cuando pasemos por momentos difíciles, Cristo es nuestro refugio. Cuando haya momentos de temor, Cristo es nuestro protector. Cuando falte el sustento, Cristo es el que sustenta nuestras almas. La plenitud o la satisfacción de nuestras almas solo se encuentran en la persona de Cristo y fuera de Él no hay bien. Hermano, hermana, si murieras hoy, tus bienes se quedan acá. Pero queda aquellos que todavía no han confiado en el Señor. ¿Qué pasaría si hoy murieran? Niño, joven, jovencita, ¿qué pasaría si hoy murieran? Si no han confiado en la obra redentora de Cristo, hoy es el día que Dios te está llamando a que te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús como tu Salvador y Señor. ¿Por qué? Porque fuera de Él no vas a encontrar satisfacción para tu alma, porque solamente es Dios quien puede saciar todo tu ser. No son los bienes materiales, no son tus sueños, no es tu buena salud, ni siquiera tu estabilidad emocional, porque no encontrarás satisfacción ninguna en ellas. Hemos visto y constantemente estamos repitiendo que el hombre y la mujer fueron creados para la gloria de Dios. Ese es el propósito del hombre y la mujer en la tierra, vivir para la gloria de Dios. Cristo es todo lo que necesitas. De lo contrario, te espera una eternidad alejado de su presencia, un sufrimiento en el infierno donde solo será el lloro y el crujir de dientes. ¿En dónde está tu confianza hoy? Podés venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Él perdonará tu pecado, Él perdonará tu maldad y Él será la satisfacción de tu alma. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? El saber que Cristo ha resucitado, el saber que Cristo ha vencido la muerte. Lo primero que tenemos que ver, hermano, hermana, tu confianza debe estar puesta en Cristo. Debe estar puesta en Él. No en tus propias estrategias, no en tu propia capacidad, no en lo bueno que seas para hacer las cosas. Ahora, ¿qué pasaría si en esta mañana hiciéramos esta encuesta? ¿Cuál es el grado de satisfacción que tenés con lo que Dios nos permite vivir en este tiempo en la tierra? ¿En dónde está tu satisfacción? ¿Encontramos satisfacción en Dios o en las cosas terrenales? Por eso es importante reflexionar y pensar que solo hay seguridad en la persona de Cristo. Nosotros entendemos
que los bienes, las posesiones que podemos llegar a tener van y vienen, se deterioran, pero nuestra fe en Él no pasa, no cambia, como nos decía el hermano. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta. Su palabra es verdadera, es veraz y Él nos sustenta. Entonces, hermano o hermana, poné siempre al Señor delante de todo lo que vayas a hacer en esta vida. Los planes que te propongas siempre deben estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ningún bien hay fuera de Dios. Esto implica que tu vida dependa totalmente de Dios y las decisiones que tomes debes considerar al Señor y su palabra. Porque solo en Cristo encontramos seguridad, solo en Él encontramos el sustento, solo en Él tenemos el reposo en esta vida como en la venidera. Solo en Cristo, no hay más. Entonces, la confianza tuya debe estar puesta en la persona de Cristo, porque en Él hay un valor incalculable. Nuestras mentes no son capaces de entender cuánto valió el sacrificio de Cristo. Un día lo vamos a entender totalmente y no vamos a gozar ese día. Segundo, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? El hecho de tener una comunión con Dios también es tener una comunión con tus hermanos. Lo vimos en el Salmo. Hemos visto que David se complacía ¿en quién? En la buena compañía de los santos. David no se veía fuera del grupo, no estaba hablando como si él no perteneciera al grupo de los santos, sino que David se veía dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque ellos lo inspiraban a él en su confianza en Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llegamos a poner en la práctica? Y es relacionándonos unos con otros. Es teniendo comunión, no solo en los días de reunión, sino que ser intencional. Si te preguntaran esta mañana, si tuvieras que buscar a alguien de confianza dentro de tus hermanos para compartirle algo difícil que te está pasando, ¿a quién irías? ¿Tenés alguien con el cual vos puedas identificarte, relacionarte? Por eso es importante que nuestras relaciones sean significativas, pasando tiempo juntos como hermanos, como amigos, con un mismo Dios y una misma fe. Un mismo destino, y ese destino es la eternidad. Hermano, hermana, caminamos juntos hacia un lugar donde Dios prometió que hay morada preparada para cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Vamos a estar ahí. Entonces debemos de aprender a relacionarnos unos con otros. Y tercero, hermano, la satisfacción de nuestras almas no está en los bienes que Dios pueda darnos. No están en esta tierra, sino que en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, Él es la plenitud del alma. La alegría profunda proviene de estar en una plena comunión con Dios. Debemos de deleitarnos. Debemos de deleitarnos de ahora poder relacionarnos con Dios. Hermano, hermana, deleítense en Cristo. Deleítense en Él, complázcanse en Él, incluso en la dificultad. En la dificultad, que tu relación con Jesús crezca, no que disminuya, sino que crezca cada día más a través de la oración y la meditación en su palabra, porque a través de ella Dios te aconseja, te instruye y te llevará a la gloria. Y tu vida dará gloria a Dios. Dice John Piper
en su libro Los deleites de Dios, nuestras vidas glorifican más a Dios. ¿Cuándo? Cuanto más satisfechas están en Él. Cuanto más satisfechas están en Él, nuestras vidas glorifican a Dios. Fin de la cita. Hermanos, para nosotros que hemos creído en el Señor, la muerte no es el fin, sino que es la continuidad de disfrutar de la presencia de Dios en total plenitud. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando piensan en el sacrificio que Cristo hizo a su favor, uno se asombra? No sé si aún sigue ese poder de asombro. Es, wow, Cristo fue a la cruz y resucitó por mí. Fue por mis pecados, para salvarme y para darme vida junto a Él. La obra de Cristo debe seguir asombrándonos. Debemos seguir deleitándonos en esta obra gloriosa en la cual Dios la pensó antes de la fundación del mundo. Hermanos, un día vamos a disfrutar con total plenitud de la presencia de Dios. Un día sus cuerpos y mi cuerpo serán glorificados. La Escritura dice que seremos como Jesucristo. No seremos limitados ni estorbados por el tiempo, la debilidad física o las consecuencias del pecado. Podremos servir y adorar a Dios con total libertad. Hermano, hermana, aunque vengan enfermedades o llegue la vejez o vengan tiempos difíciles o todavía incluso haya un temor a la muerte en alguno de ustedes, que esta verdad infunda aliento y confianza que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos juntamente con Él para disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Hermano, hermana, la satisfacción de tu alma está en Cristo. En Cristo hay satisfacción para el alma.